Ya, continuando, nos toca establecer las velocidades a las que va a trabajar la montura. Primero les voy a explicar cómo funciona la montura. Este eje debe rotar paralelo al eje de rotación de la Tierra. Como estamos en el hemisferio sur, debemos apuntar la montura al sur, quedando el norte a nuestra espalda y debajo del horizonte, coincidiendo con la estrella polar. Perpendicular, el engrane queda paralelo al plano del ecuador. Esto lo conseguimos elevando del suelo el eje de rotación un ángulo igual a nuestra latitud. Para el caso de Cochabamba son aproximadamente 17 grados. Al girar la Tierra en esta dirección, haremos rotar la montura en dirección opuesta y a la misma velocidad, compensando así su movimiento. Si tomamos de referencia un punto lejano y arbitrario en el cielo, como ser una estrella, la Tierra dará una vuelta de rotación respecto de ese punto en lo que se conoce como día sideral. Este equivale a 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. Nosotros vamos a expresar este día sideral en segundos, multiplicando las 23 horas por 3600 segundos, sumando los 56 minutos que los vamos a multiplicar por 60 segundos y al final sumando los 4 segundos. Entonces nuestro día sideral son 86.164 segundos. La velocidad que estamos buscando es la rotación, que va a depender de todas las relaciones mecánicas que existen y del tiempo que es nuestro día sideral. Primero hallemos la relación que existe entre el tornillo y el engrane. Para calcular la relación entre el tornillo y el engrane, nos valdremos de esta marca. Haremos girar el tornillo y contaremos el número de veces que la marca pasa por la línea del engrane, hasta que el cero vuelva a la aguja. ¡Me aburro! Obtenemos así la relación 100 a 1. Todo mecanismo que esté unido por su eje es 1 a 1. Las poleas 3 a 1. Eso quiere decir que por cada vuelta de la polea de 60 dientes, la polea de 20 dará 3. Una vuelta de la polea de 20 dientes es una vuelta del motor, y una vuelta de motor son 200 pasos. Y porque estamos utilizando el driver DRB8825, cada paso son 32 micropasos. Lo que queda por hacer ahora solamente son las matemáticas. Vamos a multiplicar todo lo que tengamos que multiplicar, todas las relaciones que tengamos que colocar y simplificar todo lo que se pueda simplificar. Entonces nos queda una velocidad de 22.283 micropasos sobre segundo. Esta es la velocidad que tenemos que introducir al código del Arduino para que nuestra montura gire a la misma velocidad que las estrellas, para poder traquearlas. Entonces, regresando a nuestro código, vamos a setear la velocidad que hemos hallado. Entonces vamos a cambiar este parámetro de acá por los 22.283 micropasos por segundo. Y si tenemos correctamente alineada la montura, esta debería rotar de este a oeste siguiendo las estrellas. Eso también tenemos que corregir. Para eso solamente cambiamos este false por true. Y volvemos a subir. Y en teoría con eso ya estaría. Esta es ya la montura funcionando en la dirección correcta, la velocidad que hemos seteado. Apenas si se llega a notar el movimiento. Si hacemos zoom se puede notar un poco mejor. Y este clip ha sido filmado con la cámara rápida del iPhone. Son 10 minutos condensados en 10 segundos.
Listo, creo que eso sería todo. Solamente queda esperar a una noche despejada para montar el telescopio, sacar fotos del cielo. Pero eso va a ser en otro video. Por cierto, ¿qué micrófono de mierda?